Muy buenos días. Su servidor Fabián Ramírez Avendaño. Vamos a charlar esta mañana con el tema aplicación práctica de las pruebas en las auditorías fiscales. ¿Qué opciones tiene un contribuyente para acreditar sus operaciones, para desvirtuar las observaciones? Les voy a dar varias recomendaciones, les voy a compartir algunos criterios de tribunales en ese sentido, algunos engroses, algunas ejecutorías, para que ustedes tengan los elementos de cómo acreditar sus operaciones que día con día llevan a cabo, precisamente en motivo de las auditorías. Recordemos, al día de hoy se ha hecho un círculo vicioso el que la autoridad tenga que definir y determinar cuáles son las pruebas idóneas. Esto de entrada es un error. Legalmente el Código Federal de Procedimientos Civiles establece quien tendría que determinar qué tipo de probanzas ofrecer, qué tipo de probanzas exhibir para desvirtuar las observaciones, principalmente en este tema de las auditorías. En sentido estricto tendría que ser el contribuyente. Y a la autoridad le tendría que revertir la carga de la prueba de las documentales que en algún momento dado exhiba el contribuyente. No puede y no debe de ser la autoridad quien defina cuáles son las pruebas, o a criterio de la autoridad qué pruebas tendría yo que presentar para que a lo mejor mi deducción sea correcta o sea procedente, acredite que efectivamente lleva a cabo la operación. Esto es algo que en la práctica ya hemos observado, que tiene que ser la prueba que la autoridad determine, y si no es la que ella te solicitó a través del requerimiento, a través de una acta parcial, pues a criterio de la autoridad simplemente no acreditas que llevaste a cabo la operación, no acreditas que recibiste el bien o el servicio, y nos metemos en una controversia de querer probar lo que la autoridad te pide. Eso es un error en la práctica. Ahorita vamos a analizar varios fundamentos, varios criterios. Te voy a dar mi opinión de lo que nosotros hacemos cuando atendemos una auditoría, de la información y la documentación que nosotros podemos y tenemos todos los elementos para presentar. En mi opinión, todos los contribuyentes tienen estas pruebas que vamos a comentar en esta mañana, tienen esta documentación, ya tienen esta información. Simple y sencillamente tenemos que identificarla, tenemos que prepararla y tenemos que saber cómo exhibirla y presentarla ante la autoridad. La autoridad tiene la obligación de analizarla, tiene la obligación de valorarla. No puede quedar a su capricho el que tú le des 5 puntos de información y la autoridad diga, bueno, es que yo no quería eso, yo quería otro tipo de documentación y de información, y como no me lo presentaste, no acreditas, no desvirtúas, no pruebas el tema de que llevaste a cabo la operación o el servicio. Recordemos que por norma constitucional, por una cuestión de tutela judicial efectiva, el contribuyente, pues dentro de sus derechos y garantías, tiene a ofrecer, tiene a exhibir todo este tipo de información. Vamos a ver qué tipo de información y documentación, requisitos, pues que no sea contrario a derecho, todo lo que puede exhibir y presentar. Esto es desde un punto de vista constitucional, para que en su favor pueda probar que llevé a cabo la operación, que hice la deducción correspondiente, que ésta cumplió requisitos, y revertirle la carga de la prueba a la autoridad. En muchos casos no hemos entendido esta mecánica de cómo revertirle la carga de la prueba a la autoridad, para que ella pues diga si efectivamente la operación, la documentación que yo le exhibo, que yo le ofrezco, y todas las demás pruebas que tengo a mi alcance, realmente si son procedentes o no, si son idóneas o no, o a lo mejor hay información o documentación falsa, pero ahí le tenemos nosotros que revertir la carga de la prueba a la autoridad. Esto pues vista desde un ámbito constitucional. Recordemos que el Código Fiscal de la Federación, otro error que a veces cometemos en la práctica es pensar o creer que en el Código Fiscal de la Federación se regula este tema, o regula o establece qué puedo yo ofrecer como pruebas. Recordemos que no.
El Código Fiscal de la Federación es muy claro, sí te dice que integra la contabilidad, te dice qué elementos integra la contabilidad, el artículo 28 en sus apartados, el 33 del reglamento, cómo me debes llevar la contabilidad, pero el Código Fiscal de la Federación no te va a decir qué tipo de pruebas puedes tú exhibir a tu favor como contribuyente. Recordemos que en términos del artículo 5 hay aplicación supletoria de la norma. En términos del artículo 5 podemos aplicar el derecho federal común. Cuando su aplicación no sea contraria pues a la propia naturaleza del derecho fiscal, podemos aplicar supletoriamente todo el tema en materia de pruebas y en lo particular, y lo que vamos a estudiar hoy es el Código Federal de Procedimientos Civiles. El artículo 94 establece que lo dispuesto en este capítulo, cual el de pruebas, pues es aplicable a toda clase de negocios. El Código Federal de Procedimientos Civiles, ahí te dejo algún criterio, cuáles son los requisitos para que opere la supletoriedad de las leyes. Y esto te lo digo porque lo que vamos a charlar hoy es en particular cómo vamos a vincular el Código Federal de Procedimientos Civiles con el Código Fiscal de la Federación y cómo el contribuyente va a tener elementos para probar el alcance de sus operaciones, para probar y acreditar ante la autoridad en lo general todo lo que está haciendo de sus operaciones día con día, los servicios que reciban, la enajenación, compra de productos, todo lo que está haciendo, qué elementos tenemos como contribuyentes. El artículo en lo particular que a mí me gusta mucho y no debes de perder de vistas es este artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese artículo nosotros vamos a analizar qué tipo de pruebas este artículo 93 nos permite llevarnos al ámbito tributario, al ámbito fiscal. El artículo 93 en materia jurídica pues reconoce como prueba la confesión, los documentos públicos, los documentos privados, los dictámenes periciales, el reconocimiento o la inspección judicial, la inspección ocular, como le llames, los testigos y fotografías, escritos, notas, todos aquellos elementos y las presunciones. El contribuyente, en mi opinión, tiene varios de este tipo de pruebas siempre día con día conforme vaya realizando sus operaciones. Aquí lo que yo te voy a comentar es que siempre busquemos, y más cuando estés en una facultad de comprobación, una prueba con valor probatorio. Lo ideal, lo que nosotros buscamos siempre son pruebas con valor probatorio pleno. Es decir, una prueba pues que realmente la autoridad no tenga elementos para objetarla, no tenga elementos para decir que no es procedente. ¿Cuáles son por lo regular, por excelencia, las pruebas con valor probatorio pleno? Por ejemplo, los documentos públicos. Los documentos públicos, por la naturaleza de que emanan y se confeccionan, en este caso por alguna autoridad competente, a nosotros nos gustan mucho las documentales públicas, porque sabemos que en alguna controversia esa documental pública tiene mucho peso en la toma de decisión que va a hacer el día de mañana un magistrado, un juzgador, ante la controversia de algún crédito fiscal. Recordemos que al día de hoy a la autoridad pasa mucho por alto los documentos privados, no le gustan, ¿por qué? No lo sé, pero dice que los documentos privados, que el contrato lo pudiste haber celebrado el día de ayer, que esa cotización también la pudiste haber elaborado el día de ayer, y no le gustan mucho los documentos privados. Bueno, aunque no le gusten mis documentales privadas que yo tenga, que yo exhiba con motivo de una auditoría, en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, yo ya le estoy revirtiendo la carga de la prueba a la autoridad. La autoridad tendría que ser ahora la que me acredite y me demuestre por qué no tiene peso jurídico o por qué no le da el alcance o el valor probatorio a una documental privada. Eso es algo que en la práctica, mínimo en sede contenciosa administrativa, vas a obtener una nulidad para efectos, que se regrese el expediente a la autoridad y se valoren esas documentales. La autoridad tiene la obligación de valorar y pronunciarse en las resoluciones de todas esas documentales. Ahorita vamos a analizarlas a detalles, pero por excelencia, ¿qué documental privada tiene en su favor el contribuyente? Pues la contabilidad. La documental, me queda claro que es una documental privada, la tiene a favor el contribuyente, y con eso pues ya tienes un elemento en todo el tema de pruebas.
ha cobrado mucho peso jurídico los dictámenes periciales. Ahorita te voy a poner un ejemplo, te voy a comentar las características, en mi opinión, de nosotros qué cuidamos al presentar un dictamen pericial contable. Recordemos que cuando el tema sea registro, recordemos que cuando diga la autoridad es que no se registró la factura, es que no está en contabilidad y si la autoridad está en un error, aquí no es con argumentos. Recordemos que ya nos han dicho los tribunales, los juzgadores, que ellos no son contadores. Ellos son expertos en materia jurídica, por formación profesional, pues son abogados. Y cuando un tema sea contabilidad, no pases por alto el que tu prueba debe ir acompañada a tu contabilidad. Aquí haces una combinación, la documental privada, que es la contabilidad. Aquí le tienes que sumar una prueba pericial contable, la opinión de un experto que va a determinar que efectivamente registraste la operación, que va a determinar que efectivamente esos depósitos, esas transferencias se hicieron entre cuentas bancarias, que va a determinar que efectivamente ese depósito que tienes en estado de cuenta no es ingreso acumulable porque a lo mejor tiene un soporte de una aportación de capital, se registró correctamente, está el soporte, está el documento protocolizado, está la asamblea extraordinaria y un experto tiene que dar su opinión. Ya hay varios criterios en el material, ahorita vamos a ir comentando algunos realmente de lo que tú tendrías que preparar tu cuestionario cuando la controversia sea registro, cuando la controversia sea contabilidad. No pases por alto el acompañar tus argumentos con esta prueba, con este dictamen pericial. Y desde acá también te doy otra recomendación. Recordemos que los peritos, por ejemplo, si hablamos de una pericial contable, los peritos con base en la metodología que preparen de su dictamen y con base en las conclusiones que van a rendir, ¿cuál va a ser el soporte de ellos para dar su opinión en las normas de información financiera o similares que estén aplicando? Si están aplicando una norma de información financiera internacional o las locales, las que esté aplicando, con base en eso, su metodología, sus conclusiones van a soportar sus opiniones que den los dictámenes periciales. Y esto te lo digo porque otro error que se comete muy frecuentemente es que el perito a veces quiere interpretar la ley. Los peritos no se pueden meter con la interpretación de la ley, eso le corresponde a la autoridad. Nosotros tuvimos un caso hace varios años en donde la autoridad hizo la determinación del impuesto al valor agregado a través de cálculo anual. Recordemos que, y tú bien lo sabes, que la ley del IVA establece que el IVA pues se calcula y se determina de manera mensual. La autoridad lo hizo de manera anual, nos fuimos a la controversia e hicimos que el perito interpretara la ley. Los tres peritos coincidieron que estaba mal el crédito fiscal porque la ley del impuesto al valor agregado señala que se establece de manera mensual. ¿Qué pasó en ese expediente? El magistrado desechó tanto las preguntas como las respuestas porque dice, ¿sabes qué? Los peritos no se pueden meter a interpretar la ley. Hay una jurisprudencia del Tribunal Fiscal al respecto. Ellos deben dar su opinión conforme a su conocimiento en el que sean expertos. Deben basarse en una opinión y ya va a depender del juzgador el alcance y valor probatorio que le dé a esos dictámenes periciales. Otra prueba que nos ha resultado mucho y vamos a comentar las particularidades es la prueba de inspección. Esa prueba de inspección a nosotros nos gusta mucho porque a veces dice la autoridad en la auditoría, es que no se compró la maquinaria. ¿Por qué no se compró la maquinaria? Pues porque no tienes el documento del chofer que te trajo la maquinaria, no tienes el transporte, el flete. Y si no tienes eso, yo deduzco, autoridad, que no compraste la maquinaria. A ver, espérate, a lo mejor no tenga ese documento que tú me estás pidiendo. A lo mejor no le tomé las placas al vehículo que trajo la maquinaria, no le pedí la licencia al chofer, no tomé las características del vehículo. Ok, pero ni tú ni yo hago un cuestionario y te ofrezco la prueba de inspección ocular. Ven al domicilio fiscal, ven al almacén, ven a la planta y cerciórate que está la maquinaria, que está operando. En consecuencia, a través de esta prueba de inspección judicial, una inspección ocular, tú puedes acreditar que efectivamente recibí la maquinaria sin necesidad de tener la documentación que tú me estás solicitando a tu criterio.
Esto se lo hemos hecho a la autoridad. ¿Qué está haciendo la autoridad en la práctica? En la práctica no desahoga estas pruebas, no desahoga estas inspecciones. ¿Eso nos favorece mucho? Pues claro que sí. Nos favorece mucho porque en tribunales ya vamos con un punto a favor de que pasó por alto el desahogo de una prueba. La autoridad a veces cuando le citas este tipo de pruebas que no sean documentos, la autoridad está acostumbrada a que las pruebas nada más tienen que ser documentales y privadas. Y ella sabrá qué valor y alcance le da. Eso es un error. Eso es lo que nosotros... en la charla de hoy te voy a dar varias recomendaciones, cómo frenarles y ya trabajar el contador. Principalmente, ahorita vamos a ver el transcurso de la charla, que sabe cómo recabar y cómo la empresa tiene varias de estas pruebas. El que está en la operación, las personas que están en la operación en la empresa van a poder determinar que sí tienen varios de estos tipos de documentales. No es lo que la autoridad me pida. La autoridad me puede hacer un requerimiento a lo mejor de 60 puntos de pruebas. Mándame la cotización, mándame el contrato, mándame una bitácora. Mándame un reporte fotográfico, mándame la licencia del chofer que te mandó la mercancía. A ver, espérate, autoridad, pues eso dices tú que con eso pruebo, pero ¿qué crees? No. Yo tengo a lo mejor una documental pública, tengo algunas documentales privadas, podemos hacer un dictamen pericial, te puedo ofrecer la inspección, el tipo de las presunciones. Ahorita vamos a ver de estas pruebas cuáles son aplicables a la materia fiscal precisamente y en facultades de comprobación que tenemos nosotros a nuestro favor como contribuyente, cómo exhibirlas, cómo ofrecerlas y sobre todo qué características debemos cuidar en ese tipo de pruebas y cuáles no son aplicables a la materia tributaria. Ahorita vamos a ir a detalle con las pruebas. ¿Esto por qué te lo digo? Recordemos que hay jurisprudencia de segunda sala del momento de ofrecimiento de las pruebas. A nosotros siempre le recomendamos al contribuyente que las pruebas me las debe ofrecer durante el proceso de la auditoría, durante el proceso administrativo o, en su caso, a la presentación del recurso de revocación. Recordemos que hay criterio, esta jurisprudencia, que la litis abierta en juicio contencioso administrativo federal no implica que el contribuyente pueda presentar las pruebas hasta la etapa contenciosa. Si yo voy con estas documentales hasta la etapa contenciosa, corro el riesgo de que me las desechen por esta jurisprudencia, pues porque va a decir el magistrado, a ver, si tenías el contrato, si tenías la contabilidad, si tenías los reportes, si tenías todas esas probanzas, ¿por qué no las ofreciste durante la revisión? ¿O por qué no las ofreciste a través del recurso de revocación que presentaste? Hay que tener mucho cuidado. Ahora, me queda claro que tú le puedes, me queda claro que el magistrado puede tomar un criterio de decir, oye, ¿y por qué no lo has ofrecido durante la auditoría? ¿O acaso las hiciste apenas? ¿O cuál fue el motivo, razón por el cual no las ofreciste? Si tú ya tenías las pruebas que acreditabas, que recibiste el bien, que recibiste el servicio, aquí en la práctica decían los magistrados, oye, pero ¿por qué me las vienes a ofrecer apenas a mí? Debiste haberlas ofrecido allá a la autoridad para que las valore. Nosotros recomendamos por dos cosas. Uno, por esta jurisprudencia no vayas a correr el riesgo de que te desechen las pruebas si las llevas hasta la etapa contenciosa. En mi opinión, me las debes ofrecer durante el proceso de auditoría. En mi opinión es lo más sano y saludable porque a nosotros nos ha dado resultados en el juicio contencioso. Porque la autoridad, el auditor, por carga de trabajo, luego ya no las valora. No las valora, no analiza las pruebas. No se pronuncia en la resolución. Y recordemos que analizar, que valorar estas pruebas no es que me digitalices el escrito con el que te las presenté y me lo pegues en el crédito fiscal. Ahorita la autoridad ha tenido mucho eso de ser muy práctica. Todas las pruebas, todos los argumentos que tú presentas durante la auditoría o en los 20 días que te da 46 en visita, 48 en revisión de gabinete para desvirtuar las observaciones, pues la autoridad es muy práctica y dice que ya analizó y ya valoró por el simple hecho de digitalizar ese escrito y pegarlo en la resolución. Ahí no me estás valorando, no estás analizando nada, no estás refutando. Es más, ni siquiera me objetaste la prueba para revertirme nuevamente a mí la carga de la prueba, o en su caso me la debiste haber objetado para que yo perfeccione la prueba. La autoridad está pasando por alto eso, y en una sede contenciosa eso te puede dar una nulidad incluso
por la falta de valoración, por la falta de análisis. Por eso a nosotros nos gusta exhibir todas las pruebas, de preferencia en sede de la auditoría, durante el procedimiento de fiscalización. Recordemos que no necesariamente tienen que ser durante los 20 días, porque ese es otro criterio erróneo que luego trae la autoridad. Es que te doy 20 días en visita domiciliaria. A ver, espérate, el Código Fiscal dice que me tienes que otorgar cuando menos 20 días. Cuando menos 20 días para que yo te presente las pruebas, te presente los documentos y tú en consecuencia lo analices, lo valores y te pronuncies el día de mañana que levantes la acta final o cuando emitas el crédito fiscal. Pero me debes recibir, y si ya levantaste el acta final o si ya notificaste el oficio de observaciones y estoy fuera de los 20 días, eso no me quita el derecho de que yo te pueda seguir ofreciendo pruebas. Si yo te puedo seguir ofreciendo pruebas, documentos adicionales para soportar las operaciones o las observaciones que tú plasmaste. Dijeron los tribunales condicionantes, pues que sea antes de emitir el crédito fiscal, porque me queda claro que si ya emitió y notificó legalmente el crédito fiscal, pues ya no estoy en condiciones, la autoridad ya está imposibilitada para valorar y analizar esas pruebas que fueron recibidas con posterioridad. En tanto no se notifique el crédito fiscal, si yo tengo pruebas adicionales, yo las puedo seguir ofreciendo, las puedo seguir exhibiendo. Mucho cuidado con esta jurisprudencia precisamente que hace referencia al procedimiento de origen, que es en donde se deben presentar las pruebas. Caso contrario, corres el riesgo de que te las vayan a desechar si las presentas de manera directa hasta juicio contencioso. Y es que aquí también, en mi opinión, creas en los magistrados pues la duda, ¿no? ¿Por qué no lo exhibiste? ¿Por qué no los exhibiste durante la auditoría en el procedimiento de origen o en el recurso de revocación? Me queda claro que tus pruebas no las tenías, no tenías la documentación, no tenías la contabilidad, no tenías los reportes, no tenías el control de inventarios y por eso es que no lo exhibiste y ahora vienes aquí a estas alturas a exhibirlo. Me queda claro que si no lo exhibiste allá, pues es porque no lo tenías y apenas las hiciste, ¿no? Puedes crear ese criterio en el magistrado. En sentido estricto, ¿qué nos ha dicho la doctrina? La doctrina nos ha dicho la doctrina que la prueba es la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de un hecho discutido cuyo esclarecimiento resulte necesario para la resolución de un conflicto de algún proceso. ¿Qué vamos a hacer con esto? O sea, tú tienes que tú tienes que saber qué prueba va a ser la idónea para que tú crees en el juzgador esa convicción, ese cercioramiento de que, ¿sabes qué? Yo sí compré, magistrado, el producto, yo sí recibí ese servicio. No tengo lo que me pide la autoridad a lo mejor, pero el que tiene la carga aquí soy yo y yo tengo la oportunidad jurídicamente, yo tengo que elegir con qué pruebas acredito este hecho, en este caso discutido por la autoridad. Recordemos que siempre va a haber un hecho jurídico, la doctrina así lo cataloga. El rechazo puede ser de la deducción, por ejemplo. Principalmente, esta charla le vamos a dirigir mucho en el tema de facultades de comprobación, que es donde tenemos más pues estas controversias de qué pruebas sí o qué pruebas no. Siempre va a haber una posición distinta entre la autoridad y entre el contribuyente. ¿Cuál va a ser el match que me debes hacer con tus áreas jurídicas? Ver cuáles son las pruebas idóneas, con cuáles pruebas cuentas y exhibirlas y ofrecerlas durante el procedimiento de cualquier controversia. Por excelencia, la prueba, pues, ¿qué tiene que demostrar? Pues un hecho jurídico, ¿no? Ya sea a través del argumento, a través de testimonio, a través de un tema de comprobación. Obvio, aquí, por ser una cuestión contenciosa administrativa, por regla general, pues nosotros lo que hacemos es adminicular tanto el argumento que tú presentes, cada uno de los argumentos que tú me vayas a presentar en este escrito, pues cómo lo vas a probar, ¿no? Me lo tienes que demostrar y tienes que comprobar con algún tipo de prueba que vimos ahorita, comentamos del artículo 93. Primero, la prueba, dice la doctrina, tiene una razón y sentido. Tienes que saber qué quieres probar. Es lo primero que tenemos que identificar. ¿Qué queremos probar? Queremos probar que ese ingreso no es acumulable. ¿Por qué no es acumulable? Porque fue un aumento de capital. Ok,
¿Qué medios probatorios tenemos? La asamblea, por ejemplo. Tenemos la asamblea donde se protocolizó, se le dio valor probatorio, se registró esa asamblea, y con eso vamos a probar pues que no es un ingreso acumulable, que es un aumento de capital. ¿Qué otro medio probatorio tenemos? La contabilidad. ¿Cómo se registró la operación? ¿Qué cuentas afectamos? ¿Qué naturaleza de las cuentas? ¿Qué otro medio probatorio? Le sumamos una pericial contable, en donde un perito va a decir si efectivamente esa operación está debidamente registrada, y 2, que cuente con el soporte correspondiente. Eso es en lo que tú te debes centrar nada más. Yo ya no exhibiría a lo mejor algo adicional, no, yo ya no lo exhibiría. Precisamente para que con esos elementos yo le revierta la carga de la prueba a la autoridad. Y a lo mejor la autoridad dice, oye, acredítame, quien te dio el aumento de capital tiene capacidad económica. Dame su declaración anual de la persona que te aportó. Espérate. Yo ya no tengo que llegar a ese alcance. Yo ya te estoy probando que hay una asamblea que se protocolizó y que se afectó contabilidad, que contabilidad tiene el soporte, que el registro y las cuentas que se afectaron en la opinión de un experto fueron correctas, que la naturaleza de las cuentas fueron correctas, y yo ahí ya determinaría los medios probatorios que yo utilizaría. Las demás ocurrencias que tenga la autoridad, yo ya no entraría a su jueguito. Yo con eso tengo elementos para revertirle la carga de la prueba, y la autoridad, si quiere saber de dónde sacó el dinero, pues que vaya y lo compulse. Si quiere saber si esa persona física que me hizo el aumento de capital, si esa persona física que me hizo el préstamo tiene capacidad económica, pues que vaya y lo compulse a él de manera directa. Yo no tengo la obligación de tener su contabilidad, de tener, porque en algunos casos dice, acredítame que tuvo capacidad financiera. Cuando son préstamos, acredítame que esta persona tuvo capacidad financiera. ¿Y yo por qué? En una renta de transporte, de equipo de transporte, nos dice, acredítame que esa persona moral era propietaria de esos vehículos. Mi contabilidad no puede llegar a ese extremo. Ya hay criterios de tribunales de que yo no tengo obligación de tener contabilidad de terceros. Y un experto va a decir que ya mi contabilidad cumple con los requisitos y cuenta con la documentación comprobatoria de soporte. A nosotros no nos gusta caer mucho en el jueguito cuando la autoridad te pide información como parte de tu contabilidad de terceros. Eso ya es completamente ilegal, y ahorita vamos a ver varios criterios. Mi contabilidad debe acreditar que se hizo la afectación correcta, y 2, por criterio de la Corte, que esos registros cuentan con la documentación comprobatoria. Ya hay un acta de asamblea extraordinaria donde se protocolizó el aumento de capital. Eso es lo que eso es lo que me dice la doctrina en un razón y sentido de la prueba. Te debes ubicar qué es lo que quieres probar, y 2, qué medios probatorios tiene o cuenta el contribuyente para acreditar, para adminicular y soportar esos argumentos. ¿Esto cuál va a ser la finalidad? Que tú crees en el juzgador un cercioramiento de los hechos que están en controversia. Obvio, a través de las pruebas va a ser el medio para lograrlo. Tienes que elegir de manera correcta e idónea, con amplitud y contenido, qué tipo de pruebas para que prevalezca tu razón. Es muy común ahorita en el tema de la materialización de las operaciones. Pues técnicamente la autoridad te hace una carta a los reyes, pues de toda la documentación y toda la información que a criterio de la autoridad debes de tener para materializar. Desgraciadamente las normas al día de hoy, las normas pues no te dicen materializas con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Y muchos criterios de los tribunales han salido contraproducentes, porque tampoco te dicen cómo materializar. Al contrario, te dicen que no materializas con esto, y que tampoco materializas con esto,
Y que si el contribuyente ofreció esto, pues tampoco se materializa. Bueno, sí, pero no han tenido pues el criterio de decir, bueno, materializas con esto, con esto. Recordemos que hace mucho tiempo hubo controversia con el tema de estrictamente indispensable. Recordemos que la ley de renta no te dice cuándo una erogación es estrictamente indispensable. En el material adicional que tu servidor pone a disposición y que te va a hacer llegar la capacitadora, van los engroses que voy a ir comentando, y ahí va el engrose que dijo la segunda sala en 2004 de cuándo se considera una erogación estrictamente indispensable, y dijo los 5 requisitos que debe cumplir esa erogación para que se ubique en el supuesto de que cumple el requisito de renta de estrictamente indispensable. Este mismo problema lo tenemos ahorita. Necesitamos que la Corte se pronuncie realmente y te diga, oye, ¿con qué elementos materializo? En el material está la sentencia 1